estar nuevamente con ustedes. Estuve hace un par de años, yo creo, ¿no? Allá en la parroquia de Nordelta, hablando de la oración. Y muy a gusto de tratar este tema de la esperanza cristiana, que me decían una vez, de este tema había salido, como decía Pedro, un libro mío en España, que después Agape compró los derechos para publicarlo aquí. E hicimos una presentación así online que me habían propuesto en el inicio de la presentación me decían, bueno, un tema que hoy día es para nosotros tan actual, ¿no? Y yo decía, mira, che, un tema que siempre es actual, de decir, de esperanza, ¿no? No te digo nada para un argentino. Cuando decían, cuando me preguntan por ahí afuera, oye, ¿ustedes están en crisis? Yo les digo, memoria, estamos en crisis, ¿no? No sé, otras generaciones, pero, o sea... Así que, ya digo, es un tema del que nadie se puede sentir ajeno, ¿no? Porque, en definitiva, ¿quién de nosotros no ha sentido alguna vez en su vida desánimo, desaliento, impotencia, por distintas circunstancias, ¿no? A nivel personal, o familiar, laboral, económico-social, ¿no? A nivel económico-social. ¿Quién no estuvo alguna vez al menos tentado de desesperanza? Pero, ojo, porque este sentimiento de impotencia que por ahí puede asaltarnos, sobre todo cuando se instala en el corazón y nos roba la alegría, esconde muy a menudo una cierta pretensión de omnipotencia. Curioso, ¿no? O sea, cuando yo no puedo, ya no hay caminos, no hay nada que hacer. O sea que en general, por contradictorio que parezca, en la raíz de la desesperanza puede esconderse un pecado de presunción. Y la esperanza cristiana, lo que nos dice en esas circunstancias en las que nos asalta la impotencia, lo que la esperanza cristiana nos dice es que aunque yo no pueda, otro puede, otro con mayúsculas puede. Y cuando ya no hay caminos, otro viene, otro con mayúsculas viene. Por lo cual, para preservar la esperanza, yo diría que son necesarias dos cosas: aceptar nuestros límites y no ponérselos a Dios, no ponerle límites a Dios. Porque lo primero, reconocer nuestros límites, nos libera justamente de toda pretensión de omnipotencia. Lo cual, como decía antes, a la corta o a la larga termina en impotencia. Y lo segundo, no ponerle límites a Dios, nos preserva de todo desaliento. Ya que el no aceptar nuestros límites nos lleva a la presunción, y el ponerle límites a Dios habitualmente nos arrastra a la desesperación. Decía San Bernardo que el conocimiento de nosotros mismos nos lleva a la humildad y el conocimiento de Dios nos lleva a la esperanza. Pero es necesario hacer todo ese camino, todo ese itinerario. Es decir, no detenernos en la mirada sobre nosotros mismos, sino desde allí alzar la mirada hacia Dios. Porque si no, si nos quedamos solo en la mirada sobre nosotros mismos, es fácil que esa mirada termine en desaliento. Entonces hay que completar el recorrido para terminar poniendo los ojos en Dios. Es uno de los secretos de la esperanza. Siempre me planteo yo, bueno, frente a situaciones en las que uno empieza a estar como empantanándose en el desaliento, ¿hacia dónde estamos mirando? ¿Hacia dónde estamos mirando?
Dicen que la diferencia entre Pedro y Judas durante la pasión del Señor fue que Pedro, habiendo traicionado al Señor, miró a Jesús, se encontró con su misericordia y lloró su pecado. Judas, en cambio, al no mirar más que su miseria, se desesperó y terminó ahorcándose. Y algo similar podemos decir de las hipótesis. Otra escena evangélica en la que vemos que Pedro camina sobre las aguas, ¿no? Llamado por los Jesús camina sobre las aguas, y al dejar de mirar a Jesús y al mirar solo su propia inconsistencia, empieza a hundirse. Quisiera por eso ahora hacer como dar un vistazo a distintos personajes bíblicos del Nuevo Testamento, evangélicos, grandes personajes, que a través de sus propias crisis nos muestran desafiada su esperanza. Empiezo por Juan el Bautista, por la crisis en la esperanza que él atraviesa al final de su vida, cuando está encarcelado y poco antes de ser ajusticiado. El Evangelio nos lo cuenta así. Juan el Bautista oyó hablar en la cárcel de las obras de Cristo y mandó a 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú el que has de venir o debemos esperar a otro? Jesús le respondió: vayan a contar a Juan lo que ustedes oyen y ven. Los ciegos ven y los paralíticos caminan. Los leprosos son purificados y los sordos oyen. Los muertos resucitan y la buena noticia es anunciada a los pobres. Citando la profecía de Isaías sobre el Mesías que vendría. Y terminar diciendo Jesús: y feliz aquel para quien yo no sea motivo de escándalo. Entonces recordemos el contexto en el que Jesús dice, ¿no? Juan, que ha sido encarcelado y está por ser ajusticiado, esperaba que el Mesías, la idea que él tenía era que el Mesías vendría a poner finalmente las cosas en orden, ¿no? Castigaría a los malos, premiaría a los buenos. Y en lugar de eso escucha que Jesús se acerca a los pecadores, come con ellos y se muestra inexplicablemente paciente y misericordioso con todos los que andan por caminos errados. Y entonces entra en crisis, Juan entra en crisis y se dice, pero a ver si me he equivocado, a ver si estoy dando mi vida en vano. Por eso manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús, pero ¿es tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Y su crisis tiene origen en que lo que está ocurriendo no coincide con sus expectativas. Este punto es clave. Sus expectativas eran otras. ¿Qué responde Jesús? Vayan a contar a Juan lo que ustedes oyen y ven, le dice a los discípulos de Juan. Los ciegos ven, los paralíticos caminan, los leprosos son purificados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y la buena noticia es anunciada a los pobres. Es decir, pasan y díganle a Juan que las profecías se están cumpliendo. Es decir, que la esperanza del pueblo de Israel está alcanzando su cumplimiento. Díganle que no se están cumpliendo sus expectativas, pero sí la esperanza mesiánica del pueblo de Israel. Entonces Jesús está diciéndole con esto a Juan que renuncie a sus expectativas para poder abrirse a la esperanza cristiana. Y porque Jesús sabe que Dios no es alguien fácil de entender,
agrega, feliz quien no se escandalice de mí. Es tremenda esta frase, ¿no? Feliz quien no se escandalice de mí. El verbo escandalizarse, la palabra escándalo, significa en la Biblia, etimológicamente además, una piedra de tropiezo en el camino de la fe. El escándalo es eso, ¿no? Entonces, Jesús está diciendo a los discípulos de Juan, feliz el que no entre en crisis en su fe o en su esperanza a causa de mí. O sea, feliz quien no se escandalice de un Dios que obra de un modo diverso a como uno le espera. Cito, feliz quien no se escandalice de un Dios que obra de un modo diverso a como uno le espera. Porque la consumación de la esperanza cristiana no consiste en que Dios cumpla con nuestros deseos, sino en que se cumplan sobre nosotros los deseos de Dios. Es al revés. Y esto es lo que distingue la esperanza humana de la esperanza cristiana. La esperanza cristiana no consiste en que se cumplan nuestros deseos como es propio de la esperanza humana, sino en que se cumplan sobre nosotros los deseos de Dios. Entonces el objeto de la esperanza no está en que Dios cumpla con nuestras expectativas. Por lo cual, sino en que se cumplan sobre nosotros las expectativas de Dios, ¿no? Con lo cual a veces cuando entra en crisis nuestra esperanza, lo primero que habría que preguntarse es, pero, ¿cuáles son mis expectativas? ¿Cuáles son estas expectativas que están siendo defraudadas? ¿Son las de Dios? Entonces, Dios no siempre cumple nuestras expectativas, pero sí sus promesas. Este es el punto. Y esta crisis del Bautista nos resulta muy consoladora, porque también a nosotros podría ocurrirnos lo mismo que a él, ¿no? También nosotros estamos expuestos a que nuestra fe o nuestra esperanza entren en crisis en los momentos de sufrimiento, de oscuridad, de cansancio, cuando nos cuesta entender a Dios, cuando nos cuesta entender cómo es que Dios actúa o por qué deja de actuar. Y nos dice Isaías, ya 7 siglos antes de Cristo, miren que los caminos de Dios no son nuestros caminos y sus planes no son nuestros planes. Miren que le queda grande esto, van a tener que... Esa distancia entre los caminos de Dios y los nuestros son terreno fértil para la crisis, ¿no? Abro otra ventana evangélica que nos pone en la escena de los discípulos que regresando de Jerusalén van hacia su pueblito en Emaús, frustrados también, porque han visto defraudadas las expectativas que tenían sobre Jesús. Y así lo expresan cuando dicen, nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel. Esas eran nuestras expectativas. Pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas, dicen, y no ha pasado nada. Nosotros esperábamos. O sea, si alguien los cuestionara por su falta de esperanza, no, si nosotros teníamos esperanza. ¿Cuál era el contenido de esa esperanza? ¿Era el adecuado o era inadecuado? Y Jesús, igual que lo hace con los discípulos del Bautista, con estos 2 discípulos que vuelven a Emaús, recurre a las Escrituras para iluminar su fe, para sacarlos de esa ofuscación. Porque igual que lo hizo con los discípulos de Bautista, remitiéndolos a Isaías, a estos 2 discípulos desencantados, dice Lucas que comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que en toda la Escritura se refería a él.
¿Para quién? Para mostrarles que la esperanza de Israel se había cumplido, aunque no se cumplieran las expectativas que ellos habían tenido.